años. ¿Qué es ese chico de 15 años? ¿Un violador, un asesino, es un enfermo? Necesitamos que usted nos ponga en contexto. Bueno, se trata de un trastorno de personalidad que puede tener rasgos psicopáticos y que ese trastorno de personalidad no es un caso aislado, ¿no? Es una expresión de una sociedad enferma. Nosotros vivimos ahora, sepan ustedes, en una sociopatía. La sociopatía es la rectoría de los antivalores. No es como clásicamente, tradicionalmente teníamos una sociedad ética. La sociedad ética ha desaparecido. Como ustedes decían en los programas anteriores, hay miedo, hay pánico, es la sociedad de la zozobra. Todo es desconfianza. Entonces, ¿cuál es el eje de eso? El odio. Entonces, esa sociopatía está alimentada por el odio, la envidia, el resentimiento, la venganza. Y también la psicopatía, que es la incapacidad de tener valores, la incapacidad de tener autocontrol. ¿Reconocen entre el bien y el mal? No, es incapacidad. Como no tienen valores, no discriminan entre el bien y el mal. O sea, entonces, si yo de pronto, perdóneme, si yo de pronto deseo cruzar la acera porque mi objetivo está al frente, no me importa quién está al centro. Exacto. No me importa si yo mato a un anciano, a un niño, yo tengo que llegar. Así es. Ok. Por eso es que ahora, por ejemplo, existe el tráfico salvaje, ¿no? El tráfico salvaje en Lima, ya existe una nueva patología que es el tráfico salvaje. No se respeta nada, ¿no? Entonces, retornando al caso, los jóvenes, niños o adultos que tienen trastornos de personalidad se comportan muchas veces como animales, es decir, priorizan sus instintos, sus impulsos, sus deseos y dejan de lado la razón, los valores y el control de impulsos. Entonces, esa animalización, ese primitivismo es lo que está alentado por esta sociedad del odio que se llama la sociopatía. Entonces, no nos centremos en ese muchachito porque hay varios casos que no sabemos, ¿no? Pero centrémonos en que la sociedad está enferma y esa enfermedad se llama sociopatía, rectoría de antivalores y desprecio por los valores, ¿no? Los honestos son despreciados, la meritocracia son despreciadas, la gente buena es dejada de lado. ¿Por qué? Porque no reconocemos todavía, no hemos visibilizado la sociopatía, la sociedad de los antivalores. Gobiernan los que son cínicos, los sinvergüenzas, los canallas y abusan los psicópatas. Y como las leyes son muy débiles, las leyes son muy tolerantes, muy permisivas, entonces ellos asumen que no les va a pasar nada, apuestan a la impunidad. Por eso encubren, mienten, no, se agazapan, destrozan los cadáveres. ¿Por qué? Porque esta sociopatía ha cosificado al humano. El centro de la sociedad antiguamente era la familia. Y con orgullo nos decían, la familia es la célula básica de la sociedad, es el centro de la sociedad. Hoy ya no es así. Ya no, ahora es la cosa. El ser humano ha sido cosificado, vivo, pero cosa. Mira, compañero, lo que acaba de decir el doctor, claro, y ahí es donde no entendemos, no entendemos los calificativos. Es decir, una persona carga a un niño y lo viola. Está violado, pero está con vida. ¿Ok? Tú puedes decir, ¿por qué terminando ese acto asqueroso no lo suelta? No, termina el acto asqueroso y después de violar, mata. ¿Ya? Después de matar, lo despedaza y lo riega. O sea, ¿tienes idea digamos, de las fases macabras por la que pasa una persona así contra otra? ¿Usted es psicóloga? Sí. Ah, ya. No, sí, siempre he sido analítica, además. Porque está describiendo exactamente las fases del odio, el primitivismo, ¿no? Es decir, es una cosa sexual, un objeto sexual, ¿no? Y como la desea, la posee, y para tener impunidad, la mata, y para no tener pruebas, indicios, la destroza y lo desaparece. Y después dice, se victimiza. Y cínicamente muchas veces después piden perdón, ¿no? Pido perdón. ¿De qué manera se victimiza? Dice que lo acusan, que lo están difamando, que no es cierto, porque recurre a la negación. Por lo que dice Fiorella, la falta de remordimiento. Ya no son seres humanos, por eso se llama el síndrome cavernícola, el síndrome bestia y el síndrome reptiliano. O sea, puro primitivismo, impulsos, deseos y instintos.
Así estamos, la canibalización de la sociedad. Usted me ha hablado de la sociopatía y de otros aspectos que son importantes escucharlo, pero este presunto violador, asesino, ¿qué es? ¿Es enfermo? ¿Está mal de la cabeza? ¿O es un psicópata? ¿Qué es este chiquito de 15 años? ¿Qué es? Bueno, una persona que se comporta así tiene comportamiento psicopático. No tiene trastorno mental porque está, como dijo Fiorella, está coherente. Está con el juicio conservado. Por lo tanto, no podemos etiquetarlo de enfermo mental. Ok. Es una persona cuerda, pero que no tiene valores. Tiene personalidad, pero torcida, como le dije. Capitán. Es como tener un tren que usted lo arranca y no le pone rieles, se descarrila, pues. O sea, ¿tú sabes lo que es no tener remordimientos? Sí. O sea, no hay que pasar por alto esa vaina. No tener remordimientos, eres capaz de cualquier cosa. Nada va a hacer que tú sientas algo. O sea, un violador no es un enfermo. No. Porque a veces nosotros vemos la noticia y decimos, violador, ¿qué tal enfermo? Este es un enfermo, ¿ah? No es un enfermo. No. Incluso el psicópata tiene lo que se llama la capacidad de maquinar, de manipular, de simular. De esperar. Sí, y de hacer la víctima. Y planea, como se dice, tiene premeditación, alevosía y ventaja. Actúa con perfecta lucidez. Y la cultura nuestra reconoce como enfermo al que tiene trastorno del juicio, al que tiene trastorno del ánimo, que está con depresión, que está con ansiedad, no que está con deseos suicidas. Pero el psicópata está cuerdo, no tiene trastornos de tipo depresivo, simplemente no tiene control de impulsos, no tiene valores, no tiene ética, no tiene autocrítica, no tiene introspección, se comporta como un animal, forma humana, pero animal. Pensamiento racional, pero animal, porque no el talento lo utiliza para maquinar. Ahora, la mamá de este presunto asesino, de este joven de 15 años, sale a denunciar y decir, sí, es mi hijo. O sea, ¿por qué sale la mamá? ¿Porque está ya cansada de los actos de indisciplina del hijo? ¿Por qué sale la mamá? Bueno, sorprende y alegra, ¿no? Que haya esta valentía de esa mamá. Claro. ¿No? Hay que momento duro pero valiente, claro que sí. Hay que rescatar eso, su ¿no? hijo. Ahora, no sabemos cuál es el fondo y el trasfondo de todo esto, pero del punto de vista ético, es altamente valioso que la mamá saque la cara, ¿no? Y no trate de encubrir como hacen muchas personas, ¿no? El encubrimiento es parte de la psicopatía. Esta mamá, más bien, hay que rescatar su valentía, su coraje, su integridad personal. O su cansancio también, ¿no? De todos los días estar detrás de él. No sabemos. Claro, las especulaciones. No sabemos. Ya es una especulación. Ya sería otra. Pero sí, hay que rescatar lo positivo. Coraje, dignidad, ¿no? Y también un paradigma para que no seamos cómplices de la psicopatía de los jóvenes, o de los niños, o de los adultos. ¿Se puede reconocer a un abusador sexual? Estamos con el psiquiatra, exdirector del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado y Noguchi, Martín Nizama, el gran doctor Martín Nizama, que hoy nos acompaña aquí en Capital. Doctor, el psicópata en general nace, se hace en casa. ¿Qué podemos observar? O en todo caso, ¿qué podemos hacer o no hacer si es que vemos conductas que de alguna manera nos desconciertan? Porque sí las hay. Sí hay, a no ser, digamos, que dentro de un hogar pues haya abuso y tal, que normalmente una persona pues abusada va a tratar de replicar en todo caso o va a tener conductas similares. Pero ¿qué podemos hacer en casa? ¿Qué rasgos nos deben de alertar? Bueno, en primer lugar, el psicópata nace y se hace. O sea, hay heredabilidad. Pero también hay adquisición por la formación dentro del entorno familiar, ¿no? Si tiene una vulnerabilidad genética, o sea, tiene genes, ¿no?, con rasgos psicopáticos, estos genes se activan con el patrón de comportamiento también anómico, o sea, desorganizado, psicopático o anafectivo de la familia. Un detonante de pronto. Exacto, lo detona. Naces con un gen y a los 8 años puede explotar tu detonante. Claro, entonces esa explosión se puede detectar cuando hay
inteligencia, cuando hay observación, Claro. cuando hay responsabilidad de padres, pero ahora ya no hay padres. Aunque parezca mentira, como no hay familia, ya los padres no están. Ahora hay proveedores, hay progenitores, compra. Ahora el hijo manda y los padres obedecen. O sea, se ha pervertido la familia, ¿no? Se volvió todo. Sí, todo es materialista. Entonces, actualmente hay los compra. Los padres Claro. compra. Y ya no observan, ya no hay responsabilidad, ya no hay apego. Entonces, el hijo, la mamá no está al lado del hijo, lo endosa, lo encarga a terceros. No, a terceros, centros de estimulación temprana, centros escolares. El niño nace y ya lo están endosando, hasta las cunas. Entonces el niño no tiene apego y por lo tanto se dice que se le aconseje, pero el niño no tiene autoprotección. Está en desarrollo. El niño tiene que ser protegido por sus padres. Y desarrollar esos lazos de empatía son Sí. tan importantes La desde empatía pequeño, ¿no? y más que Y todo que el niño se sienta querido, que se sienta Amado. protegido, amado, ¿no? ¿no? El calor humano. Antiguamente existía lo que decíamos con orgullo y que gozábamos, el nido familiar. ¿Y qué era el nido familiar? Es el cariño, el calor que uno sentía en la casa y la gente se moría por llegar a la casa. Se desvivía, salía del trabajo a las carreras, me voy a mi casa, porque ahí estaba el calor familiar. Claro. Ahora no. Ahora los muchachos le dicen, oh, te odio, le dicen a la mamá, le dicen al papá, te odio mi casa, me aburro de estar en mi casa, no quiero llegar a mi casa es un infierno. O sea, la vida de la calle prevalece sobre la salida del hogar, y eso no lo sabemos. ¿Se dan cuenta? Entonces, detectar a un psicópata sí es posible. ¿Por qué? Porque son muy bruscos en el trato con los animales, con las mascotitas, son crueles. Claro. Son crueles con los otros niños, ¿no? Por ejemplo, hay un niño que le metió el lapicero en el ojo a otro niño, es un psicópata Sí, claro. en potencia, ¿no? O sea, cuando hay crueldad en el trato con las mascotas o con los pares, entonces ahí hay rasgos psicopáticos y tiene que haber un apego familiar y tiene que haber una intervención profesional y tiene que haber una buena educación, porque otro de los elementos que se ha extinguido en la sociedad, que hay instrucción, pero no hay educación. Hay asistencialismo, pero no hay amor. Más bien, ahora vivimos la sociopatía tiene un eje. ¿Cuál es? El odio. El odio es para todo. Nos enseñan a odiar y a sufrir, pero no nos enseñan a amar. Entonces, la sociopatía es una escuela de psicópatas. Por eso hay niños psicópatas, adolescentes psicópatas y adultos psicópatas. Solamente que desde el punto de vista de un diagnóstico a un niño y a un adulto no se le puede llamarse psicópata, se le dice que tiene rasgos psicopáticos. Para llamarlo psicópata tiene que estar por encima de los 18 años. Pero los que cometen atrocidades de niño o de adolescente son personas que tienen trastornos graves de personalidad, no tienen control del impulso sexual. 212-5353, estamos con el doctor Martín Nizama, psiquiatra él, que nos deja varias frases interesantísimas, varias frases para reflexionar, pero hay una que apunté. Hay instrucción, pero no educación. Sí, sí. Buenísima frase. Buenísima, ¿no? Incluso si hay preguntas que la gente pueda formular, encantados. Aquí estamos, 212-5353. Habló, Doc, de que las personas con rasgos de psicopatía no podían controlar el deseo sexual. Capital. Y esos deseos espontáneos, como el de orinar o el deseo sexual, o sea, digamos, uno puede controlar la orina, por ejemplo. Entonces, pueden haber mecanismos para poder llegar a tratar de controlar esos deseos espontáneos de una persona por abusar de otra. Claro, sí se puede cuando hay educación. Pero usted sabe que ahora no hay educación. No, y no por lo hay. tanto, hay lo contrario, como ya les dije adelante, ahora hay la hipererotización, Claro. ¿no? Al niño se le hipererotiza con los videojuegos, ¿no? Se le con excita. con las telenovelas, hay la cultura del Claro. hipererotismo. Entonces, el niño pues ve una chiquita, no piensa, es como el niño que aprende a matar en los videojuegos, ¿no? El 99% de los videojuegos le enseñan al niño a matar, sin juez, sin fiscal y sin prisión. Entonces, el niño aprende que matar es un placer, por eso se llama la cultura tanática, el placer de matar, por odio, con desprecio por la vida. ¿Por qué? Porque en el mundo digital, donde es habitante, residente digital, aprendió a matar por placer. Mata y goza. Y no hay sanción, no hay policía, no hay fiscales, no hay jueces, no hay condena. Y por lo tanto, matar es un placer. María está en el teléfono, 212-5353. María, bienvenida a Radio Capital. Sí,
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por recibir mi llamada. Primero, para hacerles un pedido encarecidamente, tanto a ti, Alan, como a Fiorella. Estamos pasando, creo, por una situación muy, muy terrible, con tanta matanza, con tanta gente enferma. Sería bueno de que un día a la semana inviten a un especialista para que puedan orientar a los padres, para que puedan orientar como lo está haciendo ahora el psiquiatra. 2 puntos muy, 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 muy claros. Yo vivo con una persona esquizofrénica, es un sobrino político, y estoy muy preocupada porque yo voy a tener una niña. Entonces, mi primera pregunta era para el psiquiatra: una persona esquizofrénica tratada con risperidona y fluoxetina, ¿puede tener estos rasgos? Eso es uno. 2, es terrible la atención en el Arco Herrera. No puede ser posible que hace 3 semanas saque una cita y me den cita para junio, para mi sobrino. El doctor sabe la pésima prontitud que hay en dar citas para estas personas. O sea, si yo quiero simplemente para una orden de terapia, tengo que esperar hasta junio. Y el doctor sabe que de forma particular una consulta con un psiquiatra está entre los 100 y 300 soles. Y un tratamiento no es una consulta. Agradecería a ustedes, a Alan, Fiorella, una vez a la semana, poner un especialista debido a tantos casos catastróficos que se están viendo, y agradezco al psiquiatra por la respuesta. Mira tú. Gracias por ser oyente nuestra. Es sumamente valiosa tu información, porque es una información que te pertenece a ti. Es una información propia que tienes el gesto de compartirla. Gracias por confiar en nosotros. Sin duda vamos a tratar de tener esta secuencia una vez a la semana, y acá estamos con el doctor para poder responder a tu pregunta. Gracias, Linda. Buen día. Es un tema también eso de la atención, doctor. ¿Puedo? Sí, claro, sin duda. Bueno, ante todo yo agradezco a la señora María su confiabilidad, ¿no? Mejor dicho, demostrar confianza. Le pertenece a ella eso. Y la felicito porque su familiar está en tratamiento, tiene antipsicóticos y tiene atención, ¿no? Es decir, el riesgo de que este paciente esquizofrénico cometa las atrocidades que estamos, no es mínimo. ¿Por qué? Porque está bajo control, tiene tratamiento, y en este caso el familiar, el responsable, está atenta. Entonces, el riesgo en este caso no existe, o es mínimo, ¿no? Salvo que abandonen, pero cuando está bajo control, no. El otro tema es en cuanto a la atención. Resulta que la atención en salud mental está colapsada. Es el problema, que no hay capacidad del Estado para cubrir las necesidades de atención que tiene la sociedad, porque no solamente son las enfermedades mentales, sino son los problemas de salud colectiva. Por ejemplo, vivimos la zozobra. Esto, desde el punto de vista de salud mental, el mundo, la sociedad global, tiene una enfermedad, un trastorno, un estado de zozobra. ¿Qué quiere zozobra? Miedo, inestabilidad, desorientación. No sabemos qué va a pasar. El horizonte no está claro. Esa zozobra tenemos que abordarla, porque no se trata solamente del esquizofrénico, del deprimido y del ansioso. Esos son los casos graves. Y los que estamos en zozobra, y los que tenemos miedo, como decían ustedes, que nos asalten en el carro, que nos maten, que nos decapiten. Esas personas como nosotros que tenemos miedo, ¿ya estamos enfermas? Tenemos zozobra. Se llama inestabilidad emocional. La salud mental está trastornada en la medida en que no tenemos seguridad, no tenemos confianza en nosotros mismos ni en nuestro entorno, ¿cierto? Hay estudios que indican que el 73% de los violadores, el 73% son familiares. O sea, los violadores son intrafamiliares, ¿no? Y los de la calle son en menor proporción. Entonces, la salud mental de la sociedad global y de la sociedad nacional está en estado de zozobra. Hay ansiedad, hay inquietud, hay inestabilidad, hay miedo, hay odio, hay envidia, hay codicia, hay venganza.
¿no? Y ese estado de inestabilidad en que vivimos se llama zozobra, que no está diagnosticada. Debe haber una categoría y decir que la sociedad está en zozobra y por lo tanto el Estado debe tener una política más activa de protección de la salud mental de la población. Por ejemplo, la señora que va a un hospital y no tiene porque ese hospital está colapsado, pero hay actualmente lo que se llaman los centros de salud mental comunitaria, atendido por un equipo de salud mental. Hay psiquiatras, hay psicólogos, hay enfermeras, y que hay en el país y en Lima también. Entonces, si un hospital grande está colapsado, entonces hay la posibilidad de buscar un centro de salud mental comunitario que debe estar cerca, hay en Lima varios, para que este paciente tenga atención oportuna, ¿no? Porque tampoco se puede esperar mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Está Magali en el teléfono. Magali, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital. Buenos días. Quería que me aconseje el doctor. Ayer mi hija, que tiene 15 años, pasó un momento muy desagradable saliendo de su instituto a las 8:30 de la mañana. Se fue al paradero y un joven se sintió ella que lo estaba observando. Entonces ella vino a su carro, subió al carro y el joven corriendo subió al carro. Se puso más nerviosa mi hija y estaba parada, el joven se le acercaba, después se bajaron pasajeros, ella se sentó al lado de una señora, y ahí la señora se bajó también del carro, el joven se sentó a su lado, mi hija se puso más nerviosa, el joven le cobraron el pasaje, dijo una tal paradero que iba a bajar, si yo esperaba que se bajase, nada, entonces ella se puso peor. Y ella se bajó en un lugar, ya no bajó donde yo vivo, se bajó en un lugar céntrico donde había bastante gente y el joven también se bajó, se fue a un colegio y el joven se le acercaba y le decía, ¿cómo te llamas? Dame tu número de celular. Mi hija se puso más nerviosa, me mandó un mensaje diciéndome, mami, alguien me está persiguiendo, yo no sabía qué hacer, me puse más nerviosa y quiero saber ¿qué puedo hacer? Porque ya el día de hoy también se fue a su instituto y no sabía qué hacer. Tuve que ir a la hora de salida para ver, pero así ocultándome para ver si ese joven otra vez ha ido. Ahora mañana ha pasado... Magali, lo que le pasó a tu hija fue ayer. ¿Hoy le ha vuelto a suceder con el mismo personaje? No, tiene temor. No, ya tienes temor ya. Yo tengo temor porque a veces las personas que tienen mal la cabeza... pueden pensar, ¿no? En decir, mañana seguro va a ir su mamá porque ella ya le contó a su mamá. Entonces yo no le dije a mi hija. Muy bien, Magali, vamos a escuchar al doctor. Muchas gracias. Doctor, ¿este es un acosador o un psicópata? ¿El psicópata advierte, se acerca o esos son rasgos del acosador? Bueno, lo que está refiriendo la señora Magali es el perfil de un acosador. El acosador puede ser una persona psicópata, puede ser un inmaduro o puede tener alguna enfermedad mental, pero es el acosador que la está persiguiendo, le hace su reglaje y la asfixia. ¿Cómo tratar a un acosador cuando se acerca? Bueno, lamentablemente la niña no tenía la experiencia, pero se le desenmascara en el acto, ¿no? ¿Qué se le dice? ¿Cómo se enfrenta a un acosador? En el acto, oiga, ¿qué le pasa? De frente. Que escuche a todo el mundo, o sea, destaparlo, ¿no? Señor chofer, Los señor me está acosando. hay que evidenciarlos. Pare, que me bajo. ¿El acosador sí siente humillación? ¿Siente? No, el acosador cuando se siente el descubrimiento lo potencia, el miedo lo potencia, pero el coraje, el descubrimiento lo debilita. Simplemente mira, el miedo lo potencia. Eso hay que repetirlo porque si el acosador ve que su presa está intimidada, está con miedo, eso lo hace más poderoso, más fuerte. ¿sí?